invitado a tener la posibilidad de conversar con ustedes sobre el tema de la relación de Roca con Lugones, y agradezco al club por la hospitalidad y a ustedes por la presencia, obviamente. Roca y Lugones. Una de las características que me diferencia de los expositores que hablarán a continuación mía es que Lugones conoció a Roca, es decir que en buena medida fueron contemporáneos y tuvieron relación personal entre ellos. Esa relación personal se inicia, según los testimonios, en el año 1898, a punto o poco antes de Roca asumir por segunda vez la presidencia de la Nación. Ese encuentro se hace en la redacción del diario Tribuna, que era un diario roquista, de los hermanos de Bedia. En ese encuentro, que aparentemente fue casual, se da entre este gran personaje de la política argentina, que por segunda vez, como dije, va a asumir la presidencia, que era la figura central de la política argentina, y un escritor joven que estaba pasando, digamos, de su etapa revolucionaria, anarquista, socialista, a una etapa más bien oficialista. En ese encuentro se nota claramente la sagacidad de Roca, que en ese diálogo que tiene con Lugones apunta a tres aspectos centrales de lo que van a ser la vida de Lugones. Primero, a su relación con Córdoba. Segundo, a su relación con los militares. Y tercero, a el carácter autodidacta que tiene Lugones. Córdoba, los militares y ser autodidacta son tres temas centrales en la vida de Lugones, y Roca lo sabe captar adecuadamente. Tenemos una segunda escena, bastantes años después, en el año 1906 en París, donde Roca lo encuentra a Lugones con su hijo, se ponen a conversar y, según refiere después Lugones en un artículo que publicó en la revista Fray Mocho, ahí Roca desgrana una frase que le quedó muy grabada por la sagacidad que tiene esa frase y por la sabiduría política que encierra esa frase. Roca le dice, es inútil gobernar los acontecimientos, un político tiene que gobernar con los acontecimientos. Entre estos dos episodios, entre el año 98 y el año 6, se da además otra circunstancia que refiere a Roca en su relación con Lugones, y es que poco después del encuentro que tuvieron en el 98 en la Tribuna, Roca le entrega una carta, un documento que tiene que ver con una cautiva, y sobre ese cuento Lugones hace sobre ese documento, Lugones hace un relato que publica justamente en la Tribuna. Con esto Roca consigue primero relacionarse directamente con Lugones e involucrarlo en el diario roquista, es decir que por un lado lo lanza o lo promueve literariamente, pero por otro lado lo incorpora a su sistema de comunicación. Otro episodio importante en la relación de ambos, tal vez el más importante políticamente, se da en una conferencia que da Lugones en 1903 en apoyo a la candidatura de Quintana. Esa conferencia es importante, entre otras, por dos razones. Primero, porque en esa circunstancia apoyar la candidatura de Quintana implicaba bendecir o aplaudir o promover la manera en que Quintana había sido candidato a presidente, es decir, mediante un acuerdo de notables, lo cual eso en el año 3 iba un poco a contrapelo de algo que ya estaba en el ambiente, y era abrir un poco el sistema político y posibilitar otro tipo de funcionamiento del sistema político que no fuera el acuerdo de notables. Por otro lado, en el año 3, la candidatura de Quintana implicaba cerrarle el camino de la presidencia a Carlos Pellegrini. Bueno, Lugones se ascribe a eso, y se ascribe a eso en una circunstancia en donde, a poco de asumir Quintana, ya se advierte, basta ver los editoriales y los comentarios, por ejemplo, de La Nación o de la prensa, sobre el fin de la presidencia de Roca, donde Roca figura como un personaje sin duda importante, un personaje ya histórico para la Argentina, pero que en definitiva el sistema político estaba ya en sus últimas etapas, era un sistema agotado. Esto se va a ver, por la prensa de la época, y se va a ver porque pocos meses después estalla la Revolución Radical del 4 de febrero de 1905, que abre una nueva etapa en la política argentina, en donde, después de 25 años de predominio de figura central de Roca, vienen unos otros 25 años donde la figura central va a ser Hipólito Yrigoyen, hasta que es derrocado en 1930.
En ese interín, Lugones, en esa década, digamos, entre la conferencia a favor de Quintana y la muerte de Roca en el 14, Lugones va cimentando su prestigio literario. Voy a hacer una breve referencia a cómo cimenta ese prestigio literario para que se entienda después qué significa Lugones después de la muerte de Roca. Lugones publica en el año 5 La Guerra Gaucha. La Guerra Gaucha es la reivindicación del gaucho, que hasta ese momento el gaucho era el malo, era el Juan Moreira. En la Guerra Gaucha el gaucho es el bueno, el gaucho es el heroico, pero es el gaucho subordinado al jefe militar, que es Güemes. Eso está claro en la Guerra Gaucha. En el año 10, Lugones publica 4 libros buscando erigirse como el poeta nacional. Darío canta a la Argentina y él canta a los ganados y a las mieses. En el año 11 a Lugones se le encarga la biografía de Sarmiento, se la encarga el gobierno. Esta biografía de Sarmiento, si uno solamente toma el índice, va a ver que cada capítulo es absolutamente autorreferencial. O sea, Lugones claramente usa a Sarmiento para hablar de sí mismo y para dejar sentado algo que va a perdurar, yo diría que hasta el día de hoy, y es tratar de cimentar la influencia del intelectual, del escritor, sobre la política y sobre la sociedad argentina. Es decir, Lugones se erige como un personaje de la sociedad argentina a partir de su condición de escritor. Y para eso usa a Sarmiento, usa la biografía de Sarmiento. En el año 13 da una conferencia que después va a publicar en el 16 con El Payador, que es la reivindicación o la revaluación del Martín Fierro, que lo saca del ámbito folletinesco, popular que en ese momento tenía, para presentarlo como una épica nacional. Y esto va a cerrar o se va a vincular nuevamente con Roca, porque en esas conferencias que da Lugones, en una de ellas, el cronista de la Nación registra la presencia en un palco del general Roca. Y Lugones comienza la conferencia diciendo: señoras, general Roca, señores. Es decir, que distingue a Roca entre los presentes. Después o poco tiempo después de la conferencia del Payador, Lugones ve o presencia el desfile militar del 9 de julio del 13, y a partir de la marcialidad que él dice haber advertido en las tropas que desfilan ese día, da una serie de conferencias en el Círculo Militar, que después publica en 5 números de la revista, del Círculo Militar, la revista militar, sobre el ejército de la Ilíada. Es decir, que empieza a comparar a los militares y a exaltar a los militares argentinos, relacionándolo con los héroes griegos. Esto también tiene que ver un poco con esto de las conferencias, con una característica que tuvo Lugones, de que buscar siempre el escenario para dirigirse a su público, además de la prensa. Lugones tuvo un gran sentido de la teatralidad. Una persona que conoció muy bien, y que a mi juicio es excelente lo que ha escrito sobre Roca y sobre Lugones, lo vamos a ver al final, es Octavio Amadeo. Y Octavio Amadeo, a raíz de la relación de Lugones con Roca, dice que en esa relación se advierte, y creo haber dado algunos datos en este sentido, de que Roca era una persona que tenía una gran capacidad para captar talentos, para incorporarlos, y que en el caso de Lugones lo hizo, lo captó y lo incorporó, pero no lo lanzó. Es decir, que llegó hasta un límite en la relación que él tuvo con Lugones y hasta donde él veía en Lugones alguien que podría servirle políticamente. Roca muere en octubre del 14 y Lugones es uno de los oradores del sepelio. Ahí hablaron el presidente de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores, los representantes diplomáticos de Brasil y de Chile, Mariano de Bedia, un amigo personal de Roca, y Lugones, lo cual significa, basta repasar estos nombres, estos personajes, para ver que Lugones estaba ocupando un lugar destacado entre el roquismo y en la escena nacional. También en el año, para cerrar esta primera etapa, en el año 21, a Lugones se ve, yo diría que comprometido, a escribir un texto sobre el centenario de Mitre, y ahí se nota claramente que si Lugones ponderó siempre la figura de Sarmiento y de Roca, no lo fue tanto con Mitre. Y eso tiene que ver un poco porque, me parece, Lugones vio en Sarmiento y en Roca a personajes nacionales, diría que argentinos, mientras que en Mitre solo vio al porteño.
De hecho, Lugones, que vivió tantos años de su vida en Buenos Aires, nunca se consideró porteño ni escribió nada sobre la ciudad. Vamos ahora a una segunda etapa. Roca, como dijimos, murió en octubre del 14. Y acá vamos a ver cómo figura Roca en la política anti-Irigoyen. Tendríamos que ir ya hasta el año 21, porque durante el periodo de la primera presidencia de Irigoyen, salvo un texto, Mi beligerancia, Lugones no produjo gran material, a pesar de que era evidente que era un opositor al radicalismo y estaba, por supuesto, en contra de la aplicación de la ley Sáenz Peña. Pero él fue progresivamente siendo el corifeo de la dictadura militar. El primer texto que él publica es en el 21, el Dogma de Obediencia, que lo publica en una revista de la Facultad de Derecho, que tuvo poca repercusión. Lo que sí tuvo repercusión fue en el 23, las conferencias que él da en el Teatro Coliseo. Y estas conferencias fueron auspiciadas por un círculo Tradición, se llamaba, y por la Liga Patriótica Argentina. En el año 23, Lugones sale evidentemente influido por el episodio Wilkens, es decir, la gran campaña que hicieron los anarquistas en protesta por el asesinato de Wilkens, o sea, el asesino del coronel Varela. Esta gran campaña anarquista despierta en estos círculos una gran reacción y Lugones se anota en esta gran reacción. Y lo hace reivindicando en gran medida al ejército, pero lo hace en la parte final de las conferencias, entra en un juego que tiene, yo diría, una ambivalencia con relación al ejército, y es promover la constitución de una Guardia Nacional. Tanto la Liga Patriótica como la Guardia Nacional, como digo, tuvieron frente al ejército un sentido ambivalente, porque por un lado eran civiles que en su gran mayoría favorecían, aplaudían o prohijaban la acción del ejército contra los grupos anarquistas. Pero por otro lado, en el ejército había enormes recelos lógicos para que no se constituyeran grupos paramilitares o parapoliciales que tuvieran vida propia, es decir, que era un juego a dos bandas. Pero la apuesta más importante de Lugones por la dictadura militar se da en el famoso discurso de Ayacucho, en el centenario de la batalla de Ayacucho en Lima. Ahí Lugones proclama la frase más famosa de su producción de esta década, que es: ha sonado otra vez para bien del mundo la hora de la espada. Esta expresión, la hora de la espada, evidentemente apuntaba a la constitución en la Argentina de una dictadura militar, superando al sistema constitucional, al sistema de la ley Sáenz Peña y al sistema de partidos políticos. Pero Lugones dice al final de ese discurso una frase muy significativa. Lugones fue a Lima acompañado por el ministro de Guerra, el general Justo, y ahí Lugones lo saluda como la más competente, limpia y joven espada del comando argentino, y agrega, sin perjuicio de otros valores y de otros militares que merezcan ponderación. Decir eso en el año 25 y señalar a Justo como el eventual o el posible dictador militar era anteponerlo al general Uriburu, que era el inspector general del ejército. Y ya se había generado entre Uriburu y Justo una disputa por el manejo del ejército. Poco tiempo después, esa disputa deriva en la renuncia de Uriburu, su pase a disponibilidad, y Uriburu no volvió a tener mando de tropas hasta su retiro en el año 29. Sin perjuicio de haber apuntado a Justo muy claramente en ese discurso, poco tiempo después hay un intercambio de correspondencia que es muy significativo entre él y Lucas Ollarragaray en las páginas de La Nación. Y ahí se prefigura algo que no es exactamente a favor de Justo, sino que más bien Lugones se muestra partidario del dictador militar lisa y llano, mientras que Lucas Ollarragaray se muestra partidario, digamos, de que sí, el radicalismo ha sido un fracaso, que no está gobernando bien, que hay que rectificar el rumbo que había tomado el radicalismo en el gobierno, pero eso no significaba que tenía que reemplazarse o modificarse la Constitución, tenía que abolirse la ley Sáenz Peña o tenía que dejarse de lado el sistema de partidos políticos. Este intercambio de correspondencia del año 25 va a ser muy significativo. Y acá vamos otra vez a Roca. Al año siguiente, en el 26, recordemos, el discurso de Ayacucho,
el intercambio de notas en La Nación con Ayaragaray, y en el 26, lo que ya se había constituido como comisión pro monumento al general Roca, lo invita a Lugones a dar una conferencia sobre Roca, y a él usa absolutamente a Roca para hablar de el jefe militar y hablar del dictador militar. O sea, está lisa y llanamente usando o empleando a Roca como el ejemplo que tiene que seguir un jefe militar para tomar el poder y para llevarlo adelante.